Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Muchísimas gracias por tu apoyo, mi querido Géminis. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Es muy curioso, Géminis, porque en todas las imágenes que yo he visto con el cuenco de cuarzo, es como que estás tratando de rescatarte o estás tratando posiblemente de salir de una situación que te está atormentando y te está consumiendo, Géminis. Porque una de las imágenes yo he visto como si tú fueras una flor muy preciosa, cariño, muy hermoso, muy hermosa, pero en ese jardín, en ese bosque, Géminis, aparece un gusano. Y ese gusano empieza como a alimentarse de todas las flores que están dentro de ese jardín, dentro de ese bosque, incluyéndote, mi querido Géminis. Luego la otra imagen es como que tú quieres de repente pasar una puerta o quieres entrar quizás a una casa, pero en la entrada de esa casa hay como dos buitres que están comiendo carne, cariño. Es como que me dan a entender que para que tú entres a esa casa, tienes que sacrificar algo muy importante en tu vida, mi querido Géminis. Es como que tienes que pagar la entrada, por decirlo así. Ese gusano que yo he visto que empieza a comer las flores, cariño, puede ser posiblemente lo que yo llamo la energía de la nada. Es como que de repente los actos de una persona en concreto te están consumiendo. No es que tu vida sea de repente negativa para decir que a lo mejor vas a ser juzgado, juzgada, no. Es como que los actos de otra persona te consume. Te consume. Es como que te gustaría de repente que una persona cambie su manera de vivir. Te gustaría de repente que cambie lo que está haciendo porque siento que inclusive de repente muchos de ellos están metidos en algún tipo de problema. Y esto a ti te está preocupando, Géminis. El otro mensaje, Géminis. Esos buitres que están comiendo carne, a lo mejor tu vida, Géminis, no ha sido muy fácil desde que tú tienes uso de razón. Es como que me dijeras, cada paso que yo he dado, cada logro que yo he tenido, Richard, me ha costado sudor y lágrima, esfuerzo. No he tenido lo que es la vida fácil. Es como que en el transcurso de tu vida, de tu tiempo, Géminis, hubieras estado perdiendo parte de ti, como que tu carácter ha ido cambiando.
Porque quizá muchos de vosotros, cariño, han sido personas que siempre estaban de buen humor, personas que siempre estaban contentos, contentas, alegres, personas que confiabas de repente mucho en los demás. No había malicia, no había maldad, no había resentimiento, no había rencor en ti. Pero es como que la vida te ha dado tantos palos, Géminis, que al final te ha tocado defenderte, que al final te ha tocado como diciendo, o me adapto o me destruyen, o me destruyo aquí. Siento, Géminis, que tú lo único que buscabas, cariño, era paz, tranquilidad, vivir lo que es en armonía. Es lo único que tú querías, Géminis. Para ti, mi querido Géminis, es como que me dijeras, no es que sea una envidia, simplemente que cómo te hubiera gustado quizás haber pasado por lo que han vivido de repente tus amigos, tus amigas, con mamá, con papá, una familia, una casita. Pero siento como que tu vida no ha sido todo lo contrario. De repente, quizás algunos de ustedes inclusive no han conocido a sus padres, quizás de repente se separaron desde que tú eras muy pequeño, muy pequeña, cariño, o por circunstancias de la vida has tenido que estar cambiando constantemente de tu zona de confort. Y todo esto como que te ha ido amoldeando a la persona que tú eres actualmente. ¿Vale? Con esto no digo, Géminis, de que tú actualmente seas una mala persona. Tú no eres una mala persona. Simplemente que los palos de la vida te han vuelto de repente un poco desconfiado, un poco desconfiada. Te ha vuelto de repente de estar siempre un poco a la defensiva. Pero es como que me dijera Richard, es que no es que yo quiera ser así, es lo único que yo he aprendido. Me hubiera gustado de repente tener otra vida, un mundo de fantasía, de ilusión, tener otro carácter, pero es lo que la vida me ha moldeado. Y por eso que soy como soy actualmente. Y quizás de repente por eso, cariño, la gente no te entiende. La gente no entiende que detrás de ese carácter, detrás de repente de esa cara serio o seria, o que a veces tienes que portarte como un león, como una leona, cuando la gente quiere de repente pasar sobre ti, mi querido Géminis, saca las garras tú y te ven de repente como una persona muy atrevido, muy atrevida, con carácter. Pero no es porque tú quieres ser así, es porque estás de repente en un lugar, cariño, en la cual tienes que defenderte. Porque si no, ellos simplemente van a pasar por tu encima. Esto puede ser en la familia, esto puede ser con tu pareja, en tu trabajo también, ¿por qué no? Pero me dice Richard, siempre tengo que estar como alerta, atento, atenta. Porque es como que yo no busco enemigos, pero me gano enemigos. Me gano enemigos. Quizás porque tú eres muy directo, muy directa, porque no te gusta ir con tonterías, por decirlo así. No te gusta esto. Tú quieres las cosas reales. O es negro o es blanco. Nada a medias. Y esto no tiene por qué ser malo, pero lamentablemente estamos en una temporada, estamos viviendo con una sociedad en la cual no les gusta que le digan las cosas como son, las cosas en su cara. Prefieren vivir engañados, engañadas, sinceramente. Y esto, Géminis, yo lo noto también lo que es en el tarot. Cuando yo le digo las cosas como son, que de repente esa persona lo está mintiendo, o que tenga cuidado de repente de su amiga, de su amigo, dicen, todo es negativo. Pero es lo que está pasando en esos momentos en tu vida. Y luego me escriben y me dicen, Richard, tú me advertiste. Entonces, tienen que hacer caso de las señales. Con esto no digo de que siempre vas a estar de repente amargado, amargada, no. Simplemente que te preparas mentalmente de lo que viene ya. Y sabes cómo asumir esta situación. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Vamos a ver, Géminis. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, mi querido Géminis. Carta guía, carta consejo, mi querido Géminis. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis.
Tenemos lo que es la carta del 5 de espadas. Fíjate muy bien en esta carta. Si te das cuenta que hay un personaje que tiene lo que es una espada en su mano y está en esa posición de defensiva, en esa posición de que en cualquier momento ataca. Entonces, es como que tú me dijeras, Richard, todo este tiempo lo único que yo he conseguido ha sido decepciones. Todo este tiempo lo único que yo he logrado es toparme con personas que aparentemente parecían buenas personas, pero que luego simplemente sacaron la careta y demostraron la verdadera energía que llevaban dentro. Me hubiera gustado que mi vida hubiera sido diferente, pero es como que te has llevado palos tras palos, tras palos, tras palos. Cada vez que tú quieres confiar en alguien, esa persona termina decepcionándote, defraudándote. Esta carta, cariño, si te das cuenta, aquí hay un personaje que está dentro de casa, ¿vale? Es como que, tómalo de una forma general. Es como que tú me dijeras, todo lo que yo he hecho por ellos siempre ha sido pensando en lo mejor para ellos. Pero no entiendo en qué he fallado, no entiendo qué he hecho mal. Cada paso que yo he dado, Richard, cada sacrificio que yo he dado y que posiblemente he tenido que renunciar a mi felicidad, a mi vida, ha sido por ellos. Pero ellos, en vez de agradecer, atacan. Porque esta carta, cariño, si te das cuenta, la persona que a lo mejor de repente en estos momentos a ti te decepciona, que en estos momentos te hace sentir mal, o de repente dice un comentario que a ti te hace sentir mal, mi querido Géminis, muchos de ellos están dentro de casa, cariño. Entonces, puede ser familia, puede ser hijos, puede ser un amigo, una amiga que siempre viene. Es como que me dijeras, ¿qué es lo que están esperando de mí? ¿Qué es lo que quieren de mí? ¿Por qué en algún momento de su vida no se ponen a pensar que yo nunca he hecho nada en contra de ellos, que al contrario, me he sacrificado por ellos? Pero ellos atacan, atacan. Es como que ellos siempre están buscando la forma de fastidiarte, de arruinarte el día. Es como que ellos constantemente te están culpando de sus problemas, de sus errores, de las cosas negativas que pueden estar viviendo, cuando cada persona es dueño o dueña de su destino. Pero ellos siempre buscan a alguien que haya repercutido de repente lo que es en su vida, y ese alguien, Géminis, eres tú. No culpan de repente a su pareja, no culpan de repente a sus propias decisiones, no culpan de repente, yo qué sé, si vosotros estáis separados, a mamá o a papá, a la persona que nunca ha estado lo que es a su lado. No, no culpan a ellos. Siempre el culpable o la culpable tienes que ser tú. Tú, siempre. O si tú de repente me dices, Richard, por X motivos yo no pude estar cerca de mis hijos, quizás de repente porque mamá o papá no me lo permitió, y ellos te juzgan, cariño, como que no están viendo el contexto, qué ha habido detrás. ¿Qué ha habido detrás? ¿Por qué de repente tú te aislaste? ¿Por qué de repente tú tomaste esa decisión? ¿O por qué de repente tú dejaste a esa persona también? Porque no todo tiene que ser con los hijos. A lo mejor tú te separaste de una persona y esa persona siempre te dice, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué te separaste? ¿Por qué te fuiste? Entonces, pero no ven sus errores, Géminis. No ven sus errores. No se sacan, como se dice, ese tronco que llevan en el ojo. Siempre tú, tú y tú. Siempre tú. Vamos a continuar. Te voy a dar lo que es signos. Vamos a ver Géminis, 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 cariño. Mi querido Géminis. Vamos a ver. Me sale lo que es un Libra. Me sale Aries. Virgo. Cierras con un Escorpio. Te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver Géminis.
Vamos a ver, cariño, iniciales. La letra A puede coincidir en cualquier letra de su nombre, de su apellido, su apelativo, da igual. La letra C, la letra U. Muy bien. Vamos a ver qué más me quieren decir, mi querido Géminis. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 5 de copas. Vale. Si te das cuenta, Géminis, aquí hay una persona que está prácticamente encima de una gran roca. Esa roca es estable. Es una sirena. Esa sirena está mirando lo que es al horizonte. Y aquí hay embarcaciones. Géminis. Vale. Si tú de repente, Géminis, tomaste la decisión de separarte con una persona porque algo no estaba yendo bien, porque tenemos aquí lo que es la carta del 5 de espadas, esta persona posiblemente ha realizado ya su vida porque está en una roca sólida, tiene una familia, tiene su pareja, inclusive de repente tiene hijos, o no. Y esta persona, cariño, se ha marchado de casa. Esta persona posiblemente está viviendo en otro país, en otra ciudad o en otra casa. Esta persona, cariño, siempre está pendiente de ustedes. Siempre es como que en algún momento, en su mente, en su corazón, en su sentimiento, piensa que puede ver una oportunidad de que vosotros dos vuelvan a empezar otra vez. A pesar que a lo mejor para muchos de ustedes ya ha pasado mucho tiempo. Muchos años, cariño. A lo mejor inclusive ya eres abuela, ya eres abuelo, etcétera, etcétera. Pero esta persona, cariño, a pesar que tiene una familia, a pesar que ha vuelto a rehacer su vida, esta persona te piensa, esta persona te recuerda, esta persona siempre te sueña, Géminis. Siempre. Me dice la carta del 5 de copas que puede ser un Cáncer, un Piscis, un Escorpio, pero también puede ser una persona de elemento tierra. ¿Por qué? Porque está encima de una roca. Puede ser un Tauro, un Virgo, un Capricornio. Pero hay alguien que siempre te recuerda, quiere volver, quiere volver. Si esta carta no lo relacionamos solamente lo que es con la pareja, sino con los hijos, con los amigos, con la familia, una persona con la cual de repente tú, Géminis, te has sentido muy decepcionado, muy decepcionada y por X motivo cada uno ha tenido que tomar rumbo diferente. Esta persona quiere volver, mi querido Géminis. Quiere volver, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver, Géminis, Géminis, Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta del 2 de Pentáculos, que me habla, mi querido Géminis, de las ilusiones, de los proyectos, de tus sueños también. Puede ser lo que es en la parte económica, puede ser la ilusión de una nueva relación, un proyecto, un sueño que tú tienes. Actualmente tú, Géminis, tienes un sueño, tienes un proyecto. Y si esto lo relacionamos con esta persona que está lo que es en la distancia, tú todavía sientes algo por él o por ella. Todavía sientes. Vamos a continuar. ¿Qué más me dicen, cariño? Voy a sacar una carta más para poder relacionarlo con la carta del 2 de Pentáculos. ¿Cuál es esa ilusión? ¿Cuál es ese sueño? ¿Cuál es esa meta? ¿Ese objetivo que tú quieres lograr? ¿Cuál es? Tenemos lo que es la carta del 9 de bastos. Cariño, ¿te gustaría mucho que una persona cambiara? ¿Te gustaría mucho que una persona entendiera que todo lo que tú estás haciendo o todo lo que tú de repente estás expresando es por el bien de ellos? Cada palabra, cada gesto, cada paso que tú das, Géminis, es por el bien de ellos. Pero sin embargo, esta persona solo te mira de costado, nunca te da la cara. Es como que
te escucha, cariño, pero no está prestando atención a tus consejos. Es como que esta persona dice, habla, que ya quiero irme, porque nunca te mira a la cara, mi querido Géminis. Nunca. El otro mensaje también, ya que tenemos la carta del 2 de Pentáculos y la carta del 9 de Bastos, Géminis, estas dos cartas me dice, la primera carta del 2 de Pentáculos me está diciendo, tú tenías una ilusión o posiblemente tú tenías muchas expectativas con una relación, ¿vale? Tú decías, ahora sí lo voy a echar ganas, ahora sí voy a intentar tener algo con esta persona, pero es como que en el transcurso de la relación, en el transcurso del trato, de la comunicación con este hombre, con esta mujer, como que su carácter fue cambiando. Más y más, mi querido Géminis. Su carácter fue cambiando. Inclusive, Géminis, en algún momento tú has tenido esa desconfianza de que ese hombre o esa mujer te estaba mintiendo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú eres una persona muy inteligente, muy observador, muy observadora, Géminis. Y puede ser que esta persona te dio algún tipo de indicio o de señal para que tú sospecharas esto. Muchos de vosotros, Géminis, posiblemente, como eres una persona tan directa, tan directo, hablaste con él o con ella. Esta persona no se lo tomó de una forma positiva. Esta persona sintió que tú estabas atacando o que simplemente lo habías desenmascarado. Quizás por eso, Géminis, esta persona no te habla o esta persona se mantiene en el silencio. Hay una persona que se mantiene en el silencio. Vamos a continuar. Y cierras con la carta del hilo de la vida, Géminis. Siento, mi querido Géminis, que a pesar que a lo mejor de repente tú has sido muy sincero, muy sincera con esta persona, tú sientes que hay una conexión, o hay una conexión con él o con ella. Esta persona puede ser tu hijo, tu hija, porque hay una conexión. Esta persona puede ser un familiar muy cercano, cariño, porque tenemos lo que es el hilo de la vida, cariño. ¿Te das cuenta? Entonces, si fuera de repente, si fuera de repente tu ex, cariño, a ti te llama la atención. ¿Por qué se porta así? ¿Vale? Te preocupa. ¿Por qué se porta así? ¿Voy a tomar mi agüita? Pero no al extremo de repente de decir, Richard, si esta persona no me habla, si esta persona no se comunica conmigo, pues yo voy a estar siempre triste al 100%. No, sabes manejar esta situación. Pero sí te afecta, Géminis, si este personaje es familiar o es hijos. Sí te afecta, ¿vale? Porque tenemos lo que es el hilo de la vida. El hilo de la vida, Géminis. Entonces, siento, Géminis, que no está siendo valorada. Siento como que no se dan cuenta que tú tienes experiencia de vida, que tú no quieres de repente que ellos pasen por lo que tú has pasado, un calvario, un tormento. Es como que tú hueles cuando una persona está yendo por el mal camino, pero no es que tú te estés metiendo en la vida de todo el mundo. Tú solamente tratas de guiar a tu entorno, a tu familia, personas muy cercanas, pero no lo toman para bien, Géminis. No lo toman para bien. Lo toman como que eres una persona muy metiche, una persona que se está metiendo en su vida, una persona que a lo mejor no tiene nada más que hacer. Pero no es así. No es así. Es como que me dijera, Richard, si no fuera importante para mí, yo sinceramente no estuviera perdiendo mi tiempo. Pero yo quiero lo mejor para ellos. Yo ya he pasado por esto, yo ya he vivido esto. Y yo no quiero que pasen el mismo tormento que yo he pasado. Yo no quiero esto. Vamos a ver. A ver, mi querido Géminis, te voy a sacar lo que es una carta del Tarot Z. Que Dios y el universo me ayude
Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Ay, cariño, no sé por qué estoy sintiendo tu energía y es como si estuvieras triste, llorando. O quizás todo lo que te he dicho, cariño, te está llegando lo que es en el alma. La carta de la reina de copas, cariño. Mira, si tú te das cuenta, mi querido Géminis, aquí hay un personaje que parece que estuviera lo que es en un cementerio, pero tiene lo que es un basto y representa lo que es la carta de la reina de copas. Vale. Siento, mi querido Géminis, que lo único que tú buscabas en esta vida, en este tiempo, en esta tierra, es simplemente amor. Es simplemente que tu entorno, que tu familia también sea feliz. Tú no buscas quizás que ser reconocida o reconocido por el mundo entero, tener un cargo importante, y si lo tienes, cariño, es en base a tu esfuerzo, a tu dedicación. Tú lo único que quieres es paz. Tú lo único que quieres, Géminis, es amor para los demás, amor para tu entorno, amor para tu familia. Eso es lo que tú quieres. Pero siento, mi querido Géminis, que es como que la vida te ha marcado tanto que al final te encierras en tu mundo. Es como que al final te da miedo o simplemente no quieres pasar por ese tormento. Es como que posibilidades no te faltan, cariño. Opciones no te faltan. Pero cuidas tu corazón, cuidas tus sentimientos. E inclusive, por amor a los demás, Géminis, has sacrificado oportunidades. Porque eres una persona muy atractiva, muy atractiva. Si tú te das cuenta, cariño, mira. Aquí hay un personaje que está como si fuera en un ataúd. Pero aquí al costadito, fíjate muy bien, aquí sale unas manos. ¿Ves? Aquí hay unos dedos, Géminis. Entonces, con esta carta me dice, en algún momento tú has tenido la oportunidad, Géminis, de volver a empezar otra vez. Tú has tenido la oportunidad de ser amado y amada, pero no lo has hecho. No lo has hecho porque quizás estás esperando a esa persona que realmente tú amas, o de repente no lo has hecho porque no quieres que tu familia quizás conozca padrastro o madrastra, si a lo mejor tú tienes hijos. Es como que me dice Richard, yo puedo salir adelante solo, sola. Soy una persona trabajadora, que a mí no se me caen los guantes. Si tengo que limpiar piso, limpiaré piso, pero yo puedo salir adelante con mi familia. Yo no quiero estar con una persona que quizás me da lo que es una estabilidad económica, porque se te ha presentado oportunidades. Yo apuesto por el amor. Yo apuesto por una relación sincera, sincero. Y esto es bonito, esto es especial, Géminis. Y quizás por no querer renunciar a tus ideales, en estos momentos estás solo y estás sola. Porque tú sabes lo que quieres, y lo que tú quieres ya lo habías tenido, pero lamentablemente las cosas han cambiado. Y no quieres volver a pasar por lo mismo. Siento, mi querido Géminis, que para ti en estos momentos es más importante tu entorno, es más importante tu familia, tus hijos, es más importante tu paz mental. Para muchos de ustedes, mi querido Géminis. Vamos a ver, Géminis, qué me quieren decir las energías para vosotros. Vamos a canalizar, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado con Géminis para que ahora tenga ese carácter? Para que tú de repente en estos momentos
No deas de repente tu corazón a cualquiera, para que solamente te centres en tu trabajo, porque hay algo que te frena, hay algo que te bloquea ahí. Vamos a ver. Muy bien, cariño. Vamos a ver, mi querido Géminis. Es curioso, porque esto solamente pasa a veces. Alguien me levanta la cadena. Yo llevo una cadena y alguien me lo levanta. Es muy curioso porque cada vez que yo quiero canalizar pasa esto. Mi querido Géminis, yo lo que siento, Géminis, que muchos de vosotros hizo falta la energía, puede ser maternal o paternal, o ambos. Especialmente de las madres, veo aquí. Te hace falta la energía, o te hizo falta posiblemente la energía de tu madre, especialmente, ¿vale? Esto puede ser, Géminis, que te está pasando ahora. Quizás muchos de vosotros, lamentablemente, ya no lo tienes cerca. ¿Y cómo te gustaría quizás abrazar a tu madre? Y para otro grupo, mi querido Géminis, siento que tú es como que de muy niña o de muy niño has tenido que defenderte solo o sola por tu propia cuenta. Alguien siempre te tocaba por aquí, por la oreja. Alguien siempre, o te hacía cariños, Géminis. Siento, mi querido Géminis, que en algún momento, ya que tú estabas sola o solo, lamentablemente hay personas en este mundo tan crueles, tan malos, que en algún momento, mi querido Géminis, tú te has sentido amenazado, amenazada por alguien. Eras muy niño, muy niña para poder entender qué es lo que estaba pasando. Siento, Géminis, que tenías mucho miedo, porque muchas veces te quedabas solo, sola, en casa. Muchas veces te veo caminando solo y sola. Te veo deambulando por ahí solo y sola. Algunos de vosotros inclusive sin calzado. Como que en algún momento, Géminis, tú has sentido que no le importabas a nadie. Quizás de repente tuviste la mala suerte de no tener a tus padres, o si lo tenías, cariño, pues simplemente ellos no hacían nada por ti. Has tenido que defenderte solo y sola. Has tenido que prácticamente madurar antes de tiempo, cariño. Es como si no hubieras disfrutado tu niñez, tu juventud. Es como si hubieras tenido que asumir las responsabilidades quizás de tus hermanos o de tus mismos padres también, ¿por qué no? Y esto, Géminis, te ha llevado a que tú, pues simplemente tu carácter se amolde a lo que estás actualmente. En esos momentos, Géminis, en la cual tú de repente te sentías solo y sola, una virgen siempre te acompañaba. Y quizás por eso tú, cariño, tienes mucha fe a la Virgen. ¿Alguna vez has estado inclusive en las puertas, cariño, del cielo, del paraíso? ¿En algún momento has sentido que la vida se te va? ¿En algún momento has sentido que ya no tenías oportunidad? Y es como que te hubieras aferrado a la vida y hubieras dicho, Dios, el número 7 no sé qué tiene que ver para ti, búscalo.
Dios, por favor, dame una oportunidad. Dios, por favor, todavía necesito estar aquí. Todavía necesito vivir. Y para muchos de vosotros, Géminis, lo más importante era también tus hijos, o tu hijo, o tu hija. Hay una imagen, Géminis, en la cual te veo abrazando a una persona. Es como que alguien se marchó de tu vida y es como que tú de repente hubieras abrazado a esa persona y es como que tú sentías su energía y no podías creer lo que estaba pasando. Es como que ese recuerdo lo tienes ahí. Me dices, extraño mucho a mi padre o a una persona que tú considerabas como tu padre. Me protegió, me cuidó, pero la vida te lo arrebató, cariño. Para muchos de vosotros, Géminis, posiblemente quizás no era de repente tu padre de sangre, pero sin embargo para ti era muy especial, muy importante, o tu madre de sangre, pero era muy especial, muy importante. Es como que toda la bondad o todos los buenos sentimientos que tú tienes es por ellos. Porque es como que me dijeras, si fuera por el mundo, no. Es por ellos. Es como que ellos en algún momento te hubieran dicho, nunca cambies, siempre sonríe, siempre vive, ama a tu prójimo, respeta a tus padres, quiérete. Era un ángel, cariño. Era un ángel que tenía que estar ahí en ese momento para ti. Era tu alma gemela. Pero lamentablemente ya no lo tienes, cariño. Esta situación te marcó mucho, esta situación cambió tu carácter, esta situación te llevó inclusive a dudar que si existe Dios o no existe Dios. Pero luego con el tiempo entendiste que cada persona que llega a nuestras vidas son maestros de vida. Algunos para quedarse, otros simplemente son ave de paso. Siento, mi querido Géminis, que alguna vez cuando tú te has sentido posiblemente un poco asustado, asustada o estabas en peligro, es como que una luz siempre aparece. El nombre de Claudia o de Claudio. ¿Qué tiene que ver? Porque lo he escuchado. Dile a mi papito, a mi bebé que se cuide. No sé si vosotros tenían en casa o esta persona te hizo un regalo. Era como un ave, como un gallo, como un gallito o un águila. Te hizo un regalo. A veces quiero abrazarlo, me dice. Dile que por favor me perdone por no estar ahí. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Muchos de vosotros, Géminis, tienen algún tipo de collar o una cadena en la cual siempre que tú piensas en esta persona es como que lo tomaras. Muchos de ustedes. Hay un personaje, Géminis, de cabello largo, no tan corto. Es un varón de cejas negras muy pobladas, puede ser que sea de piel blanca o era muy moreno, muy morena también. Pero el cabello era oscuro, ¿vale? Quizás castaño, pero no más. No más. Este personaje, mi querido Géminis, es como que siempre te está como cuidando, como guiando. Algunos de ellos tenían barba, otros no. Otros no.
Yo cuando te estoy diciendo esto, cariño, es como si hubiera escuchado como un suspiro, como si estuviera llorando en estos momentos. Hay un recuerdo, no sé si este personaje te llevaba a un sitio quizás como un parque recreativo, pero hay como no sé si son las sillas voladoras o es como un aro en la cual da vuelta, o este personaje Géminis te tomaba de las manos y te daba vueltas, vueltas. A ti te encantaba mucho esto. Vamos a ver. En casa, mi querido Géminis, muchos de vosotros tienen lo que es un cofre. Un cofre. En ese cofre hay algo que te recuerda a ellos. ¿O tienes algo especial ahí, mi querido Géminis? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Veo veo como si fueran casas, veo mucho humo. No sé si a lo mejor tú me dices que en ese lugar es como si hubieras perdido a alguien, un accidente, un incendio, algo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Algunos de vosotros, Géminis, tienen en casa, es como si tuvieras muchos armarios, muchos muebles. Es como que la pared estuviera rodeado de muebles. O tienes de repente, yo que sé, muebles empotrados en la pared. Hay en el central de tu casa, no es un arco, hace como un cuadrado y sale como un relieve, así. Es como, ¿cómo te puedo decir? No es que tu pasadizo sea cuadrado, es como que va recto, pero aquí sale como un relieve, y luego otra vez recto, abajo como otro relieve, y otra vez recto. ¿Vale? Tienes como una entrada, como con decoración, pero no es cuadrado. No es cuadrado. Al fondo hay como una vitrina y tienes como un adorno como si fuera un plato como de plata, pero no es para servir comida, es como un adorno, como un platillo de plata. Tienes ahí. Cerca de ese sitio hay muchas fotografías. En una de esas fotografías está la persona que se manifiesta. Sentido aquí. Dime si ese personaje le gustaba de repente echarte agua cuando vosotros estaban bañando, o a veces simplemente venía y te echaba agua. Le encantaba jugar mucho con el agua. Siento un Cáncer, siento un Piscis. Vamos a ver. Muchos de ellos, Géminis, o vosotros de repente vienen de un lugar que puede ser la serranía, porque veo montañas con nieve, o a ti te encanta mucho posiblemente el contacto con la naturaleza, o tú vienes de un pueblo. Vamos a ver. El nombre de Rubén. Estoy viendo una embarcación, puede ser un crucero, o puede ser de repente lo que es un bote o una lancha. A lo mejor es de tu propiedad, o tú de repente estabas de crucero, o le gustaba de repente a vosotros, yo qué sé, ir mucho lo que es a la playa, ver las embarcaciones. Pero lo que me llama la atención es que ese crucero, ese barco, esa lancha, cariño, es como que se hubiera pegado mucho a la costa, inclusive, o al muelle, perdón, y ha tenido como un raspado. Si es de tu propiedad, posiblemente en este momento me dice, Richard, eso es lo que me ha pasado. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Estoy viendo lo que es un crucifijo. Dime si tú cuando has ido
muy niño o muy niña, o tienes de repente un hijo así o una hija, de cabello ondeado, tirando para crespo ya, color castaño o color rojo, una criatura. Y en esa criatura, cariño, había mucha luz, mucha luz. Puede ser que inclusive si tú tienes hijos actualmente con estas características, a lo mejor en algún momento quizás te ha dicho, ahí está papá, ahí está mamá, y tú te has quedado como sorprendido, sorprendida. Es como que tuvieran contacto con tus hijos. O de repente tienes un hijo, una hija que cuando era niño, cuando era niña, tenía el cabello como ondeado, pero color como castaño o rojo. Y esa criatura está iluminado con mucha luz, mucha luz. Es como que es un ser especial para muchos de vosotros, mi querido Géminis. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver qué te quiere decir el arcángel Gabriel. Por favor, si quieren hablar algo, entrégueme a través del arcángel Gabriel, a través de este oráculo. Muy bien. Hay una ventana, Géminis, que son de 2 hojas, pero no es una ventana cualquiera, es como si fuera como pirámide, ¿sí? Que termina en punta arriba, pero un decorado muy bonito, ¿vale? Mira, es que es increíble, es increíble. Es que la ventana parecen como esta, mira, como puntas, como una pirámide, ¿ves? Es que es increíble, increíble, Géminis. Quieren hablar, quieren hablar. Deje de buscar la verdad porque no podrá encontrarla en otro sitio que no sea la parte divina que hay en usted. El jardín eterno le abrirá sus puertas cuando vuelva a confiar en sí mismo y ponga en sus manos el lastre que arrastra consigo. Es un ser divino, actúe como tal. ¿Tú has escuchado alguna vez, mi querido Géminis, la carta de la templanza, cariño? La carta de la templanza, hay un ángel, o puede ser una mujer, que está con 2, ¿cómo lo llaman aquí? Como 2 jarras que está cayendo agua. Entonces, la carta de la templanza es una carta que te dice, tienes que estar en paz contigo mismo, tienes que estar lo que es en armonía, pero también tienes que estar en paz con los demás, porque para eso se llama templanza. Todo está bien, todo es perfecto, hay paz, hay armonía. Muchos de vosotros, Géminis, buscan respuestas. ¿Por qué tengo que pasar todo esto? ¿Por qué estoy viviendo todo esto? ¿Por qué mi vida no es diferente como mi amigo, mi amiga? ¿Cuándo voy a encontrar la felicidad? ¿Cuándo voy a poder decir gracias a Dios? ¿Por qué salgo de una y entro a otra? ¿Cuándo va a cambiar mi suerte, mi fortuna? Entonces, recuerda que el reino de los cielos, el jardín eterno, cariño, está hecho con la energía de los niños, de las niñas. ¿Por qué? Porque en su corazón, cariño, no hay maldad. En su corazón no hay rencor. En su corazón no hay resentimiento. Yo no digo que tú seas una mala persona, pero si hay algo que tienes que soltar, suéltalo ya. A lo mejor un mal recuerdo con alguien, a lo mejor nunca has perdonado a tu ex, a lo mejor nunca has perdonado a un amigo, una amiga, o tienes un resentimiento porque una persona te hizo algo, o porque mamá o papá nunca te trató bien. Tienes que soltar, tienes que liberarte, porque eso es una carga negativa, que lo único que está haciendo, Géminis, es contaminar tu templo, y tu templo eres tú. Cuando uno tiene una carga negativa, tu vida no avanza, lamentablemente. ¿Por qué? Porque o estás con Dios
o estás con el enemigo. Tu vida no avanza, Géminis. Cuando tú empieces a perdonar, cuando tú empieces a soltar, vas a ver tu vida con otras luces. La suerte va a empezar a llegar, tu tranquilidad, tu paz va a empezar a llegar. Porque aquí dice, deje de buscar la verdad, porque no podrá encontrarla en otro sitio que no sea la parte divina que hay en usted. La parte divina, la parte espiritual. Tú eres hijo, hija de Dios. Estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es amor. Dios es amor. Dios no está con rencor. Dios no está de repente deseando el mal a los demás. No digo que seas mala persona, pero si hay algo que tienes que perdonar, perdona. Suelta. El jardín eterno le abrirá sus puertas cuando vuelva a confiar en sí mismo y ponga en sus manos el lastre que arrastra consigo. Y ponga en sus manos el lastre que arrastra consigo. Entonces, tienes que poner final ya a esa parte negativa. Esto también, mi querido Géminis, si tú de repente estás lidiando con personas que son negativos para ti, suelta. Suelta y date una oportunidad de empezar desde cero. A veces tenemos miedo volver a empezar otra vez. A veces nos aferramos a personas que no van a cambiar, a personas que no nos aportan nada. Tenemos que pensar en nosotros también. Aprovecha mientras tengas vida. ¿Qué va a pasar cuando tú tengas 80, 90, 100, si llegas o llegamos? Porque nunca se sabe, cariño. ¿Qué va a pasar? Vas a querer aferrarte a la vida, pero ya no vas a poder. Y todo este tiempo, Géminis, no te das cuenta que el regalo más grande que nos ha dado Dios es la vida. Mientras tú tengas vida, puedes sonreír, puedes ser feliz, puedes disfrutar, puedes respirar. Pero sin embargo decimos, no soy feliz. Porque no tengo a ese amor, porque no tengo esa casa, porque no tengo ese carro. Y dices, no soy feliz, pero tienes salud, pero estás viva, estás vivo. ¿Cuánta gente en estos momentos, Géminis, se estará aferrando a la vida? Estará pidiendo un milagro. Y ese milagro quizás no llega, cariño. Pero sin embargo tú estás en esta tierra. ¿Por qué no te das una oportunidad? Ya tienes que parar de sufrir. Tienes que empezar a decir, desde hoy mi vida va a ser diferente. Suelto todo lo negativo. Ahora van a ser otro Géminis. Desde cero, cariño. Empieza a vivir, empieza a disfrutar, empieza a ser feliz, Géminis. No esperes a tu último aliento de vida, porque ya no habrá oportunidad. ¿Vale, corazón? Te quiero, mi querido Géminis. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Esto es lo que tiene la lectura bonus. Cuando yo hago tu lectura bonus, cariño, inclusive ni me canso. Mira, más de 50 minutos, cariño. No te aburro más. Te quiero. Sé feliz. Piensa todo lo que te he dicho y avanza ya. Hasta la vista, corazón.